El amanecer del día posterior a Navidad llegó frío y gris. El aire estaba denso y pesado, como si una niebla invisible hubiera envolvido todo el pueblo. La luz del sol, débil y escasa, apenas tocaba las tejas cubiertas de nieve de las casas, mientras las luces de Navidad parpadeaban sin vida, como si el espíritu festivo hubiera abandonado el mundo en la misma noche en que terminó la celebración. En las afueras de una pequeña casa situada en un rincón apartado del pueblo, Laura despertó sobresaltada, el corazón palpitando en su pecho. Estaba sola en su cama, en la habitación que compartía con su hermano menor. Pero, al contrario de la calidez que normalmente invadía la casa después de una noche de festividades, la atmósfera estaba extrañamente silenciosa. No se oían los sonidos habituales del hogar, el murmullo lejano de las conversaciones, el crujir del fuego en la chimenea, o el sonido de los niños jugando al despertar. En cambio, había un vacío penetrante que llenaba todo el espacio. Los relojes de la casa marcaban la misma hora, las 7 de la mañana, pero aún no había rastro del sol. La luz grisácea del día parecía no querer llegar. Laura se incorporó lentamente, frotándose los ojos. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no por el frío, sino por la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. ¿Había algo fuera de lugar? La casa parecía estar sumida en una quietud antinatural. Caminó hacia la ventana, tratando de despejar la sensación incómoda que la envolvía, pero al mirar fuera de la casa, el paisaje era aún más perturbador. La nieve caía de manera suave, pero el mundo fuera de su hogar estaba completamente silencio. Ningún sonido de vida, ni el canto de los pájaros, ni el crujir de las ramas de los árboles, ni siquiera el murmullo de los animales que siempre se dejaban escuchar en las mañanas frías. Todo estaba apagado, inmóvil. El árbol de Navidad que había decorado la noche anterior parecía ahora una figura macabra. Las luces parpadeaban débilmente, casi como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas, pero algunas se apagaron por completo. Los adornos que colgaban de las ramas se veían caídos, torcidos, como si algo hubiera pasado en la noche, algo que no podía explicar. ¿Había alguien en la casa? ¿O era solo una ilusión producto de su fatiga? Laura dio un paso hacia el árbol, pero al acercarse, algo la detuvo. En el espejo que colgaba cerca del salón, vio una figura borrosa reflejada en el cristal. Su corazón se aceleró. Era una sombra oscura, con un rostro desfigurado y sin detalles, que la observaba fijamente. ¿Quién era? ¿Qué era eso? Se giró rápidamente, pero al mirar alrededor, la habitación estaba vacía. No había nadie más allí. Solo ella, sola, en la casa vacía. Aún así, la sensación de ser observada persistía. Un nudo en el estómago la hizo retroceder, y sus manos temblaron mientras se aferraba a la mesa cercana, buscando apoyo. ¿Había sido solo un reflejo de la luz? No. No podía ser. Aquella sombra, ese rostro sin forma, no estaba en el espejo antes. Algo estaba mal. Muy mal. Laura intentó calmarse. Es solo el cansancio, se dijo a sí misma, solo fue una ilusión. Pero no podía ignorar la presencia que sentía a su alrededor, como si algo estuviera esperando a que bajara la guardia, algo que la estaba observando desde las sombras. Decidió salir de la habitación y dirigirse a la cocina, con la esperanza de que la calma de su hogar pudiera disipar sus miedos. Al caminar por el pasillo, la casa parecía estar más fría de lo normal, y no solo por el invierno. El aire estaba viciado, como si algo invisible estuviera allí, acechando, esperando. Al llegar a la cocina, la luz que entraba por la ventana era aún débil, y las sillas vacías alrededor de la mesa daban una sensación de desolación. Laura notó que en la mesa había dejado una caja de galletas de Navidad que su madre había preparado la noche anterior. Las galletas estaban frías y secos, como si hubieran estado allí durante días, no solo una noche. Eso no tenía sentido.
Ella y su familia habían estado celebrando solo unas horas antes, y las galletas no podrían haberse endurecido tan rápido. Al acercarse a la mesa, una corriente fría recorrió su cuerpo. La puerta del comedor se cerró de golpe, lo que la hizo dar un salto. ¿Quién había cerrado la puerta? Pensó en su hermano, pero al mirar en la habitación contigua, la casa estaba vacía. No había nadie. Solo ella. Una vez más, sola. El miedo comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo parecía tan extraño? Decidió recorrer la casa, buscando a su madre o a su hermano, pero al hacerlo, la sensación de desesperación y aislamiento solo aumentaba. Cada vez que cruzaba una habitación, el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo estuviera bloqueando su respiración. Laura se dirigió a la sala de estar, donde vio que el fuego en la chimenea había muerto, dejando solo cenizas frías. Las sombras de la sala parecían alargarse, como si se estiraran hacia ella, esperando a que se acercara. El aire estaba cargado de una sensación de presencia invisible, una presión que la hacía sentir como si estuviera atrapada en una jaula. De repente, el sonido de un susurro bajo, apenas audible, llegó a sus oídos. Miró hacia todos lados, pero no vio a nadie. El susurro continuaba, resonando en sus oídos, distorsionándose en una risa baja que la heló hasta los huesos. No estás sola. Laura se giró rápidamente, pero no había nada. Solo el eco vacío de la casa que la rodeaba. Se acercó al espejo del pasillo, pero al mirarse en él, vio algo que la hizo gritar. La figura borrosa que había visto antes, esa presencia oscura, estaba ahora reflejada en el cristal, mucho más cerca de ella, con un rostro desfigurado que la observaba fijamente, sonriendo de una manera inhumana. «Te hemos estado esperando», susurró la figura en un tono que parecía provenir de lo más profundo del abismo. Laura retrocedió, tropezando con el suelo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué era eso? Su mente no podía procesarlo. ¿Qué estaba sucediendo? La risa se apagó lentamente, pero la figura no desapareció. No había lugar seguro en la casa. Las sombras de la Navidad habían tomado vida, y Laura no sabía si algún día podría escapar de ellas. Algo oscuro y antiguo se había despertado en la casa, y no iba a dejarla ir tan fácilmente. La mañana transcurrió lentamente, pero el tiempo parecía haberse detenido para Laura. La sensación de inquietud y presencia extraña no la dejaba en paz. Cada rincón de la casa parecía haber adquirido una nueva dimensión, una que no reconocía, como si la realidad misma se hubiera distorsionado. La neblina que cubría el paisaje exterior parecía reflejar la niebla que nublaba su mente, envolviendo cada pensamiento en un manto de desesperación. A pesar de los temores que la acosaban, Laura intentó racionalizar lo que había experimentado. Debe ser el cansancio, se dijo a sí misma, intentando convencerse de que no había nada sobrenatural en todo aquello. El estrés de las festividades y la fatiga emocional podían jugar trucos con la mente, pensó. Pero había algo en la atmósfera de la casa, algo que no podía ignorar, algo que la empujaba a buscar respuestas. Decidió investigar. Si todo esto es una ilusión, se dijo, debo enfrentarlo. Tomó una respiración profunda y comenzó a recorrer la casa en busca de una explicación. La casa parecía más grande de lo que recordaba, las paredes más altas, las habitaciones más profundas. El eco de sus pasos resonaba con una intensidad que la hacía sentirse pequeña, vulnerable. Como si la casa misma la estuviera observando. Al caminar por el pasillo, se detuvo frente a la puerta del vestíbulo, una habitación que normalmente solo usaban para almacenar cosas. Nunca había estado cerrada, pero esta vez, la puerta estaba cerrada con llave. El corazón de Laura dio un vuelco. Al principio pensó que podría ser un error, que alguien la había cerrado por accidente, pero al mirar más de cerca, notó algo extraño,
la caja de recuerdos que su madre solía guardar en ese cuarto, ahora estaba fuera de lugar, justo en el umbral de la puerta. El aire dentro de la habitación estaba pesado, como si algo antiguo y olvidado hubiera despertado allí. Con la mano temblorosa, Laura giró el pomo de la puerta, y para su sorpresa, la llave giró sin resistencia. No había cerrado con llave. La puerta se abrió con un crujido que retumbó en sus oídos, y al entrar, un olfato a moho y polvo la golpeó. La habitación estaba oscura, con las ventanas cubiertas de polvo y las sombras que se alargaban por las paredes. En el centro de la habitación había una antigua mesa de madera, cubierta con una tela raída, y sobre ella, un retrato familiar. Era una foto antigua, en blanco y negro. En ella, Laura, cuando era una niña pequeña, aparecía abrazada a su madre y a su abuela, en una Navidad pasada. Pero algo no estaba bien en esa imagen. Al principio, Laura no pudo identificarlo, pero cuando miró más de cerca, vio que el rostro de su abuela estaba distorsionado, como si una sombra oscura lo hubiera cubierto, deformando sus facciones. En sus ojos no había luz, solo una negrura profunda, como si estuviera vacía por dentro. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. ¿Por qué nunca había visto esa foto? Estaba segura de que su madre nunca le había mostrado una imagen así. ¿Qué significaba? Al dar un paso atrás, la puerta se cerró de golpe, y un fuerte susurro llenó el aire. «Te estamos esperando». La voz era suave, pero clara, y sonó como si viniera de todas partes a la vez. No era humana. Laura sintió el pánico apoderándose de su pecho mientras intentaba abrir la puerta, pero la manija no respondía. La habitación se volvió aún más oscura, y las sombras parecían moverse con vida propia, deslizándose por las paredes. De repente, la luz de la lámpara parpadeó y luego se apagó por completo, sumiendo a Laura en una negrura total. Su respiración se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba ahí? En ese momento, la sensación de presencia aumentó exponencialmente. Era como si algo antiguo, algo invisible, estuviera observándola desde las sombras, acechando en cada rincón de la habitación. ¿Era la abuela? No podía ser. La figura que recordaba de su abuela nunca había tenido esa mirada vacía. Algo había cambiado. Laura intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. En su lugar, una risa baja y siniestra comenzó a resonar a través de las paredes, un sonido que la heló hasta los huesos. No puedes escapar. La puerta se abrió de repente, y Laura salió corriendo, tambaleándose con las piernas temblorosas. El pasillo parecía alargarse ante ella, como si el tiempo mismo se hubiera doblado. Cada paso que daba parecía alejarla más de la salida. ¿Qué está pasando?, pensó, con la mente aterrada. Al llegar a la sala de estar, notó que las luces del árbol de Navidad parpadeaban de nuevo, pero esta vez con una intensidad que no podía ignorar. Las sombras dentro de la casa parecían estar creciendo y deslizándose hacia ella. En la esquina del salón, vio una figura oscura, en la que no podía distinguir detalles claros, pero la presencia era inconfundible. La figura la miraba fijamente, como si estuviera esperando que ella se acercara. Laura retrocedió, pero la figura se movió hacia ella con una velocidad sobrenatural, y cuando trató de gritar, el sonido fue ahogado, como si algo estuviera bloqueando sus cuerdas vocales. «No hay escape», susurró la figura con una voz que resonó en su mente. En ese momento, la puerta principal de la casa se cerró con un estrépito. Ahora estaba atrapada, rodeada por sombras que parecían tomar vida propia, susurrando en un idioma antiguo, algo que Laura no podía entender. Pero, por algún motivo, sentía que esa voz la conocía. La voz de su abuela, la misma que había escuchado de niña, pero ahora distorsionada y vacía de compasión. De repente, recordó algo. Su madre siempre le había advertido sobre una tradición olvidada de su familia.
Una tradición de sacrificio que se realizaba cada Navidad, un tributo a fuerzas más allá de la comprensión humana. Algo que su madre había dejado de hacer hacía años, pero que ahora parecía haber regresado. El pasado oscuro de su familia había vuelto a reclamar lo que era suyo. «Te estamos esperando», susurró la voz nuevamente, y en ese momento, Laura comprendió que no solo su abuela estaba allí. Había algo más. Algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en las sombras de la Navidad, esperando que alguien lo despertara. El día continuaba su marcha, pero el tiempo parecía haberse detenido para Laura. Aunque el sol ya había ascendido en el cielo, el aire de la casa estaba impregnado de una calidez extraña, como si la luz nunca llegara a penetrar completamente en sus entrañas. La niebla seguía cubriendo el paisaje exterior, pero esta vez se sentía como una cortina que aislaba aún más el mundo. Todo estaba más callado que nunca. Laura se sentó en el sofá, tratando de calmar su mente. La sensación de estar observada nunca se había desvanecido. Las sombras en la casa no eran solo sombras. Había algo en ellas, algo que parecía moverse, algo que la seguía. Algo que la había estado esperando. El silencio que envolvía la casa no era normal. No era el silencio pacífico que uno espera en una mañana tranquila. Era un silencio pesado, denso, como si la casa misma estuviera esperando algo, como si algo estuviera a punto de suceder. Laura sentía que las paredes la oprimían, que el aire se volvía más espeso con cada respiración. ¿Qué estaba pasando? Decidió levantarse y caminar por la casa una vez más. A cada paso, la sensación de que la casa era más grande de lo que recordaba se hacía más palpable. El pasillo se alargaba, y las puertas, que antes parecían tan familiares, ahora parecían extrañas, como si fueran trampas esperando atraparla. ¿Era posible que la casa hubiera cambiado de forma? El pensamiento la asustó, pero algo más la empujaba a seguir adelante. Algo que no podía identificar, algo que la llamaba. Al pasar frente al comedor, Laura notó que la puerta estaba entreabierta. Era la puerta que nunca solían cerrar, a menos que alguien tuviera que guardar algo importante en la caja fuerte. Sin embargo, esa mañana, la puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera entrado y olvidado cerrarla. Cuando Laura la empujó un poco más para mirar dentro, vio lo que había en el interior, un juguete viejo, cubierto de polvo. Era el muñeco de peluche que había tenido cuando era pequeña. Un regalo olvidado que su madre le había dado en una Navidad mucho antes de que su vida se hubiera vuelto tan sombría. El muñeco parecía mirarla, aunque no tenía ojos. Los hilos de su sonrisa estaban tensos, como si el juguete estuviera atrapado en una grima helada. Laura sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Por qué estaba allí? Ella había dejado ese muñeco en el ático, cuando era apenas una niña. Lo había olvidado, lo había dejado atrás, pero ahora estaba ahí, en el comedor, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente. Al acercarse, el aire en la habitación se volvió más frío, como si algo oscuro hubiera invadido el espacio. Laura dejó caer el muñeco al suelo, y en ese momento, un crujido resonó en el aire. La casa parecía respirar, como si estuviera viva. El suelo crujió bajo sus pies y las luces en las paredes titilaron brevemente, como si estuvieran a punto de apagarse. El sonido de su propio aliento se volvió ensordecedor, como si la casa estuviera absorbiendo cada uno de sus movimientos. No estás sola. La voz susurró desde las sombras, una voz profunda, casi ancestral, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Laura giró rápidamente, pero no vio a nadie. No había nadie en la habitación. Solo la oscuridad que se deslizaba por las esquinas, moviéndose con una rapidez que la hacía sentir que la estaban rodeando. ¿Qué quieres?, susurró Laura, temblando, pero no hubo respuesta. En su lugar, una risa baja llenó el aire, una risa que la reconoció al instante.
Era la misma risa que había escuchado la noche anterior, la misma risa de su abuela, la misma que había oído en sus sueños, pero ahora mucho más intensa. Era como si su abuela estuviera atrapada en alguna parte de la casa, esperando que Laura la encontrara. Desesperada, Laura salió del comedor y corrió por el pasillo, sin rumbo fijo. Necesitaba salir de allí. La casa parecía crecer ante sus ojos, las paredes se alargaban, los pasillos se extendían hasta el infinito, y las puertas que había conocido toda su vida ahora eran extrañas y amenazadoras. De repente, se detuvo frente a la puerta del ático, una puerta que había estado cerrada durante años. Nunca había sentido la necesidad de abrirla, pero esa mañana era diferente. Algo la empujaba hacia allí, algo en su interior le decía que debía entrar. ¿Qué hay allí?, pensó. ¿Qué guardaba esa puerta? Al poner la mano sobre el pomo, sintió una descarga de frío que la recorrió de pies a cabeza. La puerta se abrió con un gemido bajo, como si la casa estuviera protestando por ser molestada. Al entrar, la oscuridad del ático la envolvió como una manta pesada. A pesar de que había ventanas pequeñas, la luz no parecía penetrar. El aire estaba denso y pesado, con un olor a humedad que la hacía sentir como si estuviera dentro de un lugar olvidado. En el centro del ático, una vieja caja de madera estaba en el suelo, cubierta por una manta polvorienta. Laura se acercó lentamente, como si algo en su interior le advirtiera que no debía hacerlo. Sin embargo, no pudo resistirse. Al levantar la manta, vio lo que había dentro, una caja de fotos. Al abrirla, una hoja de papel arrugada cayó al suelo. En ella, había una nota escrita con tinta roja: vas a ser la siguiente. El corazón de Laura se detuvo por un momento. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había escrito esa nota? ¿Por qué la casa parecía estar llena de ecos del pasado, como si nunca hubiera dejado de existir? El sonido de pasos detrás de ella la hizo girar, pero cuando miró, no había nadie allí. Solo el eco de sus propios temores resonando en las paredes de la casa. La risa de su abuela volvió a llenarlo todo, esta vez más fuerte, más cerca, como si la casa misma estuviera vibrando con su presencia. Laura trató de correr hacia la puerta, pero algo la detuvo. Las sombras se alzaron, creciendo y envolviéndola, como si la casa estuviera devorándola. Las paredes parecían moverse, cerrándose a su alrededor, y la risa continuó resonando, cada vez más cerca, hasta que fue lo único que pudo escuchar. No hay salida. Susurró la voz, y en ese momento, Laura comprendió que la casa no quería dejarla ir. La casa había tomado vida, y ella era su próxima víctima. El tiempo parecía haberse detenido, y todo lo que Laura había vivido en la casa se sentía como un mal sueño, una pesadilla de la que no lograba despertar. La casa había ganado. Las sombras habían tomado su lugar, y ella estaba atrapada en un mundo donde la realidad y el terror se mezclaban, sin fronteras. Pero cuando pensó que ya no podía ver más, cuando sintió que la oscuridad la había absorbido por completo, un último eco resonó en las paredes de la casa. Era una mañana gris y fría, más fría que cualquier otra mañana que Laura pudiera recordar. La niebla seguía envolviendo todo el pueblo, pero ahora, la sensación de silencio absoluto era aún más penetrante. La casa, aquella cosa que la había atrapado, estaba muerta. No había movimiento, ni luz, ni vida. Nada. Laura caminaba lentamente por el pasillo, como una sombra de sí misma, arrastrando los pies. La presencia de las sombras la seguía, pero ya no las temía. Sabía que la casa había hecho su elección. Ella era parte de su historia ahora, una pieza más en la red de oscuridad que había tejido durante generaciones. ¿Qué quedaba para ella? En el centro del salón, junto a la chimenea apagada, un pequeño paquete envuelto en papel dorado estaba sobre la mesa. Laura lo observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Había algo en él, algo que la llamaba,
como si fuera el último eslabón de una cadena que no podía romper. ¿Un regalo? ¿De quién? ¿De la casa? ¿De las sombras? ¿De la abuela? Se acercó, y al tomar el paquete en sus manos, la sensación de frío aumentó. El papel dorado estaba cubierto de polvo, pero al rozarlo, algo extraño comenzó a suceder. Las luces del árbol de Navidad, que antes parpadeaban débilmente, se encendieron de golpe, brillando con una intensidad que no se había visto en toda la noche. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, pero no de la manera en que lo hacían antes. No eran oscuras y vacías, ahora tenían formas, contornos, rostros, como si todo lo que había quedado atrás estuviera regresando para reclamar lo que era suyo. Laura sintió que algo se rompía en su interior. Al abrir el paquete, encontró una caja de madera antigua, tan vieja que parecía que había estado allí durante siglos. La caja no tenía cerradura, pero al abrirla, vio que dentro había un retrato. Era una foto en blanco y negro de ella, pero con una sonrisa macabra, una sonrisa que no reconocía, una sonrisa que no era suya. ¿Cómo era posible? Miró más de cerca y vio algo que la hizo temblar de terror. En el borde de la foto, escrita con tinta roja, había una frase que la heló por completo. El ciclo nunca termina. De repente, la luz del árbol parpadeó de nuevo, y las sombras comenzaron a crecer más y más rápido. Las figuras se alzaron a su alrededor, y Laura sintió que la casa misma la estaba engullendo. No hay escape. La risa que había escuchado antes volvió, esta vez aún más fuerte, resonando en las paredes, como si todo el miedo, el sufrimiento y la desesperación que había acumulado durante toda su vida estuvieran ahora viviendo dentro de ella. Laura intentó salir corriendo, pero la puerta de entrada se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera sellado dentro. No podía respirar. Las sombras se alzaban, rodeándola, y el rostro de su abuela apareció en el espejo de la sala, pero ahora no estaba distorsionado. Estaba perfecto, con una sonrisa vacía, como si la vida y la muerte se hubieran fusionado en un solo ser. El último regalo, susurró la voz de la abuela, y en ese momento, Laura comprendió que el ciclo nunca terminaría. La casa nunca la dejaría ir. La luz del árbol parpadeó una última vez, y luego todo se apagó. El silencio regresó. Pero la casa seguía allí, esperando.